Bien, buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Aquellos que nos están visitando también, nos da mucho gusto que estén con nosotros. Gracias por pensar en estar aquí con nosotros para seguir adorando a nuestro Dios, aprender más de la palabra de nuestro Dios, hermanos, para que de esta manera pues seamos guiados por su palabra. Recuerde, a veces cuando yo les pregunto así a algunos compañeros de trabajo que si creen en Dios, y la respuesta es sí. Y le digo, ¿crees en sus promesas? Y me dicen que sí, también. Claro que creemos en las promesas de nuestro Dios. Y le pregunto, ¿y te reúnes en algún lugar para adorarle, para servirle? Dijo, pues no. Ahí es donde está la incoherencia, ¿no? La inconsistencia. Decimos creer en Dios, creemos sus promesas, pero no le adoramos a nuestro Dios, o al menos no escuchamos su palabra. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna, hermanos? Pregunto. Conocer a Dios. No, conocer a Dios, sí, según en base a lo que dice el texto. ¿Qué es lo que dice el texto? Que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mire qué interesante es esto. Básicamente en eso consiste lo que es la vida eterna, que conocer a nuestro Dios y conocer a nuestro Señor Jesucristo. La única manera de conocer a Dios es a través de la Escritura, al igual también a nuestro Señor Jesucristo. Que por eso es de que, acuérdese que tener la palabra de nuestro Dios no es casualidad. No es casualidad, es causalidad, que es muy diferente. Que tiene una causa, hay una causa. Mostrarnos precisamente quién es Dios y qué es lo que Dios quiere de todos nosotros. Bien, dicho esto, vamos a Mateo. Acuérdense que estamos estudiando precisamente las bienaventuranzas en el capítulo 5. La semana pasada hablábamos sobre la bienaventuranza de los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora entramos en el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa, dice, os vituperen. Déjame ver, hermanos. Cuando por mi causa, dice, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. De alguna manera lo hemos señalado en mis propias palabras, los que de alguna manera nos mantenemos fieles a nuestro Dios. Bienaventurados los fieles a nuestro Dios. Pero dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Esa palabra vituperio, oneidizo, es oneidizo, prácticamente significa lo que es humillaciones. Humillaciones se refiere en sí al hecho, una persona puede ser humillada, ¿cómo lo podría decir? Humillada, pisoteada, en el sentido de ser denigrada. ¿Mande? No, criticada no, puede ser humillada, difamada, calumniada, criticada por el sentido de que todos podemos ser criticados, ¿no? Eso es lo que implica un juicio que la palabra es crino en el griego,
No, es la capacidad de poder discernir entre lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Como cuando usted le enseña a un niño que le diga que no haga eso o que no diga eso, está dictando un juicio. No hagas esto. Y el niño o la persona va a decir, ¿por qué no? Y usted tiene que tener una respuesta como base a eso, porque es malo, ¿okay? Porque puedes dañarte o porque puedes perjudicar, etcétera, etcétera. No, y obviamente que las razones son morales o espirituales. Pero ya hablando aquí en cuanto a humillaciones, se refiere al hecho de difamar, de calumniar, de reprochar, o aún también el hecho de acusar falsamente. Por eso cuando dice la palabra, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, que los humillen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, dice, mintiendo. ¿Okay? Entonces, esa es la cuestión de una difamación. Cuando lo acusan falsamente, cuando lo acusan con la intención de hacerle un mal. Y el Señor dice, por mi causa. Ciertamente, hermanos, la iglesia iba a pasar por ese tipo. De hecho, aún nuestro Señor Jesucristo, Él mismo pasó por todo ello. En la cuestión de haber sido difamado, de haber hablado mal de Él, en contra de Él, y lo hicieron mintiendo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 26, Mateo 26, en el versículo del 59, Mateo 26, 59, Mateo 26, versículo 59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Y cuál era el propósito? Entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿qué respondes? ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, es decir, te pongo delante de Dios, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Prácticamente se salieron con la suya. Ciertamente encontraron estos testigos falsos acusándole de haber dicho algo contrario a la palabra de nuestro Dios y en relación al templo. Este dijo, puedo derribar el templo en 2 días y en 3 días reedificarlo. Eso es mentiroso. Es algo imposible. ¿Eso lo dijo el Señor? Sí, lo dijo. Derrumban este templo y en 3 días lo reedificaré. Pero él no estaba hablando del templo literal, sino estaba hablando de su cuerpo, no del templo en sí. Y de eso se valieron para precisamente acusarle. Es decir, al Señor no le podían encontrar nada que lo pudieran acusar ante nuestro Dios. Él nunca hizo nada indebido. De hecho, él les decía a los judíos, a los fariseos, ¿quién me puede redarguir de que he pecado? Es decir, ¿quién me puede convencer de que he transgredido la ley? Y nadie le podía acusar de algo. Tuvieron que valerse de su enseñanza, tergiversando las palabras del Señor, es decir, manipulando las palabras del Señor
para poder acusarle de algo. Solamente así, ¿ok? Entonces, perdón, si nuestro Señor Jesucristo no se salvó de las difamias, de las calumnias inventadas por los hombres, hermanos, tampoco lo harían los discípulos del Señor. Ciertamente, hermanos, todo este mal, okay, todo este mal que los discípulos del Señor, los apóstoles y todos los discípulos iban a pasar por eso, por la misma maldad. Recordemos que estamos en un mundo que es completamente adverso a la palabra de nuestro Dios, contrario a la voluntad de nuestro Dios, porque quieren llevar su vida a su manera, y para ellos les es mucho más cómodo pensar o decir que no hay un Dios, que no existe un Dios, o decir que cómo es posible creer, confiar en un Dios que es autoritario y prepotente, que quiere imponerse, ¿no?, ante los demás, ¿no?, imponer sus leyes, pero porque les conviene pensar así para poder llevar a cabo su vida. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si no existiese una ley que nos gobernara, ¿okay? Y que nos cuidara? Todas las leyes, hermanos, tienen como propósito proveer una orden, un orden en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿qué sería de nosotros si no hubiese altos en las esquinas, o si no hubiera semáforo en las esquinas? Pues hubiera un caos, ¿no? Hubiera muchos accidentes. Si no hubiese reglamentos de tránsito, o si no hubiese preceptos, reglamentos sociales, civiles, aún familiares, ¿okay? Pues sería un caos prácticamente. Mas sin embargo, habiendo todo eso, nos sometemos a ello, respetamos la ley. Si usted no paga los impuestos de su casa o de otras cosas, ¿qué va a pasar con usted? Pues le van a quitar lo poco que tiene, y si sigue con esa necedad, ¿qué va a hacer? Pues lo van a meter a la cárcel. Entonces uno va a saber si te conviene o no te conviene. Pero como le digo, muchas personas piensan así por la única razón de que no quieren vivir acorde a la palabra de nuestro Dios, a la voluntad de nuestro Dios. Mismo el apóstol Juan nos dice, hermanos, allá en 1 Juan capítulo 5 versículo 19, dice que el mundo entero está bajo los pies del maligno. 1 Juan capítulo 5 versículo 19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando habla del mundo entero, hermanos, no está hablando en sí de este globo terráqueo, sino que está hablando de la humanidad en sí. El diablo, hermanos, es tan real como usted y como yo. No es un ser ficticio, no es un ser inventado por los hombres, ¿okay? No surgió de la fantasía y de la imaginación del hombre. No. El diablo es tan real como usted y como yo. Y él se ha valido ahora precisamente de toda la mala influencia que hay en el mundo para precisamente manipular y controlar la mente de los hombres. De hecho, mire, en Efesios capítulo, ya no es necesario que Satanás posee el cuerpo de una persona, o que los demonios poseen el cuerpo de una persona para manipularla y controlarla y mantenerla atada. No, ahora basta con que tenga control de la mente. Dice Efesios capítulo 2 versículo del 1 en adelante. Efesios 2 versículo del 1 en adelante dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro
tiempo. Fíjense muy bien, cuando dice en los cuales, está hablando de los pecados. En los cuales, en los pecados, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente, hermano, es la influencia, siguiendo la influencia, de este mundo. Una influencia, dice, que está conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, hasta aún el apóstol Pablo se incluye, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, es decir, como consecuencia de ello, por nuestra elección, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué se incluye aquí el apóstol Pablo? Cuando dice, y éramos por naturaleza, hijos, ¿cómo dice? Déjeme ver. Cuando dice, entre los cuales también todos nosotros. No solamente Pablo está incluyendo a los hermanos de la iglesia de Cristo de la ciudad de Éfeso, que antes de venir al evangelio, antes de convertirse al cristianismo, ellos vivían una vida contraria a la voluntad de nuestro Dios, en sus pecados. Pero una vez que se convirtieron al Señor, hermanos, entonces ahora dejaron de hacer todo lo malo. Hubo un cambio en su vida. Pero Pablo dice, entre los cuales anduvimos en otro tiempo, no solamente ellos en su pasado, sino aún también el apóstol Pablo se está incluyendo ahí. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Pablo se está incluyendo ahí? ¿Qué es lo que está reconociendo el apóstol Pablo? Exactamente, hermano. Exactamente. En Hechos capítulo 9 usted puede ver que Pablo perseguía, asolaba a la iglesia. Mire, vamos a verlo. Hechos capítulo 9. Saulo respirando aún amenazas. Hechos capítulo 9. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así se decía, hermanos, en relación a los que formaban parte de la iglesia del Señor, al principio así nos decían, los del camino, dice, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y ya vemos, hermanos, precisamente el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, hermanos, la Escritura, que él iba tras hombres o mujeres del Señor para traerlos presos. Y más adelante, allá en Hechos, ahí mismo en Hechos, habla de que él los arrastraba hacia las autoridades y los obligaba a blasfemar, en el sentido, hermanos, de que los obligaba a renunciar a su fe, que no creyeran más en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso ya en Efesios dice, y éramos por naturaleza, en los cuales anduvimos en otro tiempo también, ¿no? Pablo, y aunque el apóstol Pablo lo hacía creyendo que era su deber, hermanos, hacer esto, actuar en contra del Señor, hermanos, él reconoció que estaba mal. Mire, déjeme ver, Hechos 26, Hechos 26, versículo 9. Hechos 26, versículo 9, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Recordemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, aunque nació en Belén, pero se crió en Nazaret.
Y es por eso que se le decía así, Jesús de Nazaret. Se le fue adquiriendo o sumando ese calificativo de Nazaret, ¿okay? Porque fue criado en Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, ¿qué dice? Yo di mi voto, yo estuve de acuerdo, yo consentí con ello. Y acordémonos que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Fue cómplice. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. O sea, hace que para Pablo no había límites, hermanos. Y o sea, hace que no solamente Esteban, allá en Hechos capítulo 7, murió. En el caso de Esteban, hermanos, el apóstol Pablo dice que él le agarró los trapos, las ropas de uno, para que con las dos manos pudiera agarrar más piedras y poder matar a Esteban. Porque él estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Pero Pablo dice, ciertamente, habiendo creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Pablo pensaba, hermanos, que estaba haciendo su deber, en el sentido de que estaba cumpliendo una responsabilidad aprobada por Dios. Porque según ellos, hermanos, los cristianos, pues ¿qué era lo que predicaban? ¿Cuál era el mensaje de ellos? El evangelio. ¿De quién? De Cristo. ¿Y qué es lo que te ofrece el evangelio de Cristo? La salvación. ¿Okay? ¿Y qué era lo que ellos creían con respecto a la salvación? ¿Qué era lo que el judío creía con respecto a la salvación? A ver. Que ya eran salvos por medio de Abraham. ¿Cómo? Que ellos ya eran salvos por medio de Abraham. Es buen punto, hermano. Ciertamente, esa es una de las cosas. Acordémonos cuando nuestro Señor Jesucristo le había dicho a aquellos judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y respondieron ellos, dijeron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Estás equivocado. ¿Qué te pasa? Estás hablando con el linaje de Abraham. Nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Tenían muy poca memoria estas personas, porque en el pasado habían sido esclavos ¿de quién? Del imperio asirio. Y luego fueron esclavos ¿de quién? De Babilonia. Y luego esclavos ¿de quién? De los medos persas. Y en la actualidad, ¿qué estaba pasando con ellos? ¿Tenían un gobierno propio? No, estaban bajo las autoridades del imperio romano. Y se jactaban de decir libres. ¿Libres de qué? Mas sin embargo, su necedad y su orgullo los cegaba y decían: linaje de Abraham somos. Creían que solamente por ser linaje de Abraham, hermanos, ya eran salvos, pero estaban bien equivocados. Aún después el apóstol Pablo lo decía en Romanos, ¿verdad? Muchos dicen que son linaje de Abraham y no son eso, no son judíos. Pero esa era una parte. ¿Cuál era la otra parte? ¿Qué es lo que el Señor les decía a aquellos judíos que se creían justos por su propia justicia delante de nuestro Dios? Les dio una parábola acerca del fariseo. ¿Y quién? El publicano. ¿Qué era lo que decía el fariseo? Se presentaba ante el templo y decía: Señor, gracias te doy, Señor, por hacerme un hombre justo. Yo diezmo 2 veces, hago esto, hago aquello. No me hagas como este pecador. Se justificaban ellos a sí mismos por la ley de Moisés.
Okay. Entonces, ¿cómo la doctrina del Señor iba en contra de la ley de Moisés? En el sentido de que la ley de Moisés, hermanos, el único propósito que tenía era resaltar la maldad, el pecado de la humanidad. No tenía el propósito de redimir al hombre, porque no se podía hacer, nadie puede ser salvo. Mire, rápidamente en Gálatas, Gálatas capítulo 2 versículo 15. Gálatas capítulo 2 versículo 15. Te lo repito, Gálatas capítulo 2 versículo 15. Nosotros, dice Pablo, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre, dice, no es justificado por las obras de la ley. ¿De qué ley se estaba hablando Pablo? De la ley de Moisés. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto a las obras de la ley, dice, nadie será justificado. Nadie, la palabra, acuérdense, la palabra justificado, ok, es la palabra dikaiosune, significa absuelto, es decir, perdonado. Ok. Nadie podía ser perdonado en sus pecados. Entonces, por eso es de que tenía que venir nuestro Señor Jesucristo. Y eso era lo que decía la ley. Y es por eso que Pablo sentía que lo que se enseñaba era contrario y opuesto a la voluntad de nuestro Dios. Pablo lo hacía de una manera celoso por su tradición, celoso por cuanto a la ley. No por hacer un mal, simple y sencillamente, no porque fuese un ateo, sino porque simple y sencillamente él creía que estaba orando justamente, pero estaba equivocado. Es por eso, hermanos, que ciertamente la doctrina del Señor se iba a oponer principalmente al pueblo judío. Al haber oposición, iban a actuar en contra entonces de ellos. Es por eso que en Hechos capítulo 6 vemos que empezó a haber persecución, ciertamente por el apóstol Pablo. A consecuencia de esa persecución, muchos fueron esparcidos. ¿Sabe lo que es el efecto de ser esparcidos? ¿Quién entiende esa palabra, esparcidos? ¿Mande? Desparramarse. Exacto. Desparramarse, ¿okay? Como cuando el agua rebasa los límites del vaso, sale, ¿por qué? Por todas partes. El esparcido es como cuando usted avienta una granada de bomba, no de fruta, ¿verdad? Sino de una bomba, una granada. Al explotar, hermanos, todos los, ¿cómo se le dice? Todos los ingredientes que traen explosivo explotan hacia todas las direcciones. ¿Ok? Son expulsados hacia todas las direcciones. Que fueron esparcidos, es decir, corrieron hacia todas las direcciones. Pero iban predicando el evangelio del Señor. Eso ciertamente los hizo huir. Porque obviamente, hermanos, la reacción instintiva del ser humano es porque no quiere morir. ¿Okay? ¿Quién quiere ir al cielo? Les pregunto, levante la mano, ¿quién quiere ir al cielo? Muy pocos, no todos. ¿Quién quiere ir al cielo? Todos. ¿Y quién quiere morir? Todos bajamos la mano, ¿no? Todos bajamos la mano, ¿no? pero es decir, el único medio para ir al cielo, hermanos, es la muerte. Obviamente hay que asegurarnos bien en cuanto a ello. Hermano David.
convicción no es quién quiere ir al cielo. La convicción es, yo voy al cielo. ¿Quién va al cielo? Yo voy. Esa es la convicción. Por eso la convicción de todos, cuando les pregunté que quiere ir al cielo, ¿verdad? Pues todos queremos ir al cielo. ¿Y quieres morir? Tiene que haber una acción para decir, yo voy. Porque querer todos queremos. O sea, yo quiero ser millonario, yo quiero vivir 100 años sin tener enfermedades, yo quiero. Pero hay que hacer algo para que eso. Oh, cierto. Cierto. Sí, así es, hermano. Exactamente. O sea que no solamente implica un anhelo, un deseo, sino también una acción propia. Okay. Pero el punto era ese, precisamente, ¿no? Ellos salieron esparcidos. ¿Por qué? Porque temían a la ira de Saulo. Okay. Ya lo conocían. De hecho, una vez que este hombre se convirtió y lo enviaron a Ananías, y Ananías también recibió el mensaje, ¿sabes qué? Va a venir Saulo de Tarso, le vas a decir, ¿quién, Señor? Saulo de Tarso. ¿Pero cómo? Este hombre ha hecho muchos males a tus santos. ¿Qué estaba pasando con Ananías? Miedo. Tenía miedo, ok. Pero al Señor después le aclara, ¿no? Por eso, ciertamente, hermanos, el Señor pasó por muchos vituperios, ok. Muchos vituperios. Y eso pone, ciertamente, ¿se acuerdan cuando les decía en relación a... vamos a la escritura. En Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia dice que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, es decir, por el Evangelio, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada ¿en dónde? ¿En la tierra? No, en los cielos, ¿ok? En los cielos, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ya en la actualidad. En lo cual, dice, vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, o sea, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, perecedero se desgasta, ¿ok? Aunque se desgaste, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Okay? Entonces démonos cuenta que aquí lo que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice, el cual aunque pareciera se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Pero la fe, hermanos, iba a ser puesta a prueba. Así como el oro, dice, se prueba con fuego. El oro, hermanos, cuando se obtiene de la tierra, ¿okay? Aunque es un metal muy valioso cuando se obtiene así, pero para poder ser vendido se tiene que purificar, limpiar. Y es por eso que todo el oro se pone en un horno, en una forma de fundición, a un fuego intenso, a una temperatura controlada, y se empieza a tratar, hermanos. ¿Ok? Y ya una vez que se elimina toda bacteria, todo lo que lo contamina, es extraído de eso. Es la forma de cómo se purifica el fuego. ¿Cómo iba a ser purificada nuestra fe? ¿Puede haber algo que contamine nuestra fe? ¿Qué es lo que puede contaminar nuestra fe?
Bueno, ese es el caso, haga de cuenta, que pone a prueba nuestra fe. Es el fuego. Pero en sí, ¿qué es lo que puede contaminar nuestra fe? Ese es un buen punto, la falsa doctrina. ¿Ok? La falsa doctrina, eso puede contaminar nuestra fe. Como en el caso, ¿se acuerdan de muchos de los judíos se estaban convirtiendo al cristianismo? En Hechos capítulo 16, pero después aquellos judíos que estaban convirtiendo al cristianismo, ¿qué era lo que querían hacer? ¿Qué era lo que ellos querían hacer? Que todos los que estaban convirtiendo al cristianismo tenían que circuncidarlos. Tenían que circuncidarlos. Querían aplicarle la ley de Moisés y no se puede mezclar la ley de Moisés con la ley de Cristo, porque esto ya es contrario a la voluntad de nuestro Dios. Por algo el Señor le dice, una vez más, el Señor le decía a aquellos judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué implicaba eso? ¿Y qué con la ley de Moisés? Ya no. Okay. Ahora van a hacerlo en mi palabra. ¿Y qué es en mi palabra? Su doctrina, su enseñanza. Cuando en Mateo 28, una vez que el Señor, antes de partir al mundo, Él les dejó esa gran comisión: id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ya no en cuanto a la ley de Moisés, sino en cuanto a la doctrina del Señor. Por algo, segunda de Juan, versículo 9, dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es muy importante entonces precisamente perseverar en la doctrina del Señor. Pero hay cosas que pueden contaminarnos nuestra fe en la doctrina cuando hay una falsa enseñanza. ¿Han escuchado eso ustedes de que cuando tú te bautizaste, ¿en qué te bautizaste? ¿En qué nombre? Pues el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, tu bautismo no sirve. ¿Cómo que no sirve? No, tú tienes que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. ¿Y dónde dice eso? Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Dice así? ¿Dice así? Les pregunto, hermano, ¿dice así? Dice así. Así dice. ¿Ok? Pero acordémonos que lo que ellos no han entendido es la frase: ¿qué significa en el nombre de Jesucristo? Ellos no han entendido eso. De hecho, hay otras palabras donde dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Si queremos aplicarlo de manera literal, en Hechos 2:38 dice que se bautizaron en el nombre de Jesucristo, pero más adelante dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, dice Jesucristo y le dice Jesús. ¿En la cual entonces? Si quisiéramos hacerlo literalmente, ¿verdad? No va a haber consistencia en ello. Ciertamente, hermano, en el nombre significa por la autoridad, por mandamiento, por orden de Jesucristo. ¿Okay? Es decir, todo aquel que se va a bautizar para el perdón de sus pecados tiene que hacerlo por la autoridad ¿de quién? ¿Del hermano García? ¿Del hermano Víctor? ¿Del hermano Jorge? ¿De Pedro? ¿De Juan? No, en el nombre de Jesucristo, porque Cristo lo ordenó. ¿Y cómo lo mandó Cristo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo fue quien lo ordenó que fuesen bautizados para el perdón de sus pecados y que lo hicieran de esta manera. Pero hay doctrinas precisamente que tratan de contaminar la doctrina del Señor, y esa es una de ellas.
Pero también otra de las cosas que pueden afectar nuestra fe es la incredulidad. Hebreos capítulo 3, versículo 12, le decía precisamente el Espíritu Santo a la iglesia de Cristo, hermanos, que en aquel tiempo ya se estaban desviando de la fe del Señor. Cuando dice, mirad que no haya, Hebreos 3, versículo 12, a ver, confírmelo, hermanos, chequen su Biblia. Mirad que no haya ninguno de vosotros, ¿qué, hermano? Un corazón malo, un corazón enfermo, de incredulidad. Pero después dice, para apartarse ¿de quién? Del Dios vivo. Mirad que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. Por eso, hermanos, lamentablemente, ciertamente iba a haber, al principio iba a ser una persecución mala y perversa, violenta, contra la iglesia del primer siglo. Lo hicieron con nuestro Señor Jesucristo. Lo hicieron con sus apóstoles. ¿Qué pasó con Esteban? Murió. ¿Okay? Usted sabe cuando Jeremías, hermano, le dijo al pueblo de Israel que no se fueran de Jerusalén, que permanecieran ahí en Jerusalén, que no se fueran para Egipto, porque hasta allá la espada del Señor los iba a alcanzar. Que el mandamiento de Dios es que permaneciesen en Judea, que no se fueran. Que cuando viniera este rey de Babilonia, hermanos, les iba a perdonar la vida. ¿Y qué hicieron con eso? No creyeron en las palabras de Jeremías, que eran de nuestro Dios. Lo tomaron y ¿saben dónde lo pusieron a Jeremías? En una cisterna. ¿Y qué había en esa cisterna? Dice que no había agua. Había todo lo contrario. Cieno, es decir, estiércol. Bueno, aunque la popó de los animales así se le dice estiércol, pero la popó de uno es... Imagínese, hermano, estar prácticamente hasta el cuello. Estar prácticamente hasta el cuello. Y tener todo, hermanos, de lo que es el drenaje de cuenta. Ok. El olor y todo ese, algo terrible, lo pusieron. Y todo por haber dicho, ¿qué? La verdad. Necesitamos Jeremías en la congregación, hermanos, que estén dispuestos a sufrir y a padecer por la palabra de Dios, no por tu propio pensamiento, no por tu propio celo, no por tu propia opinión, por la palabra de Dios. El apóstol Pedro lo decía en 1 Pedro capítulo 4, que si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. A ver, seguiremos con este tema, hermanos, el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Así que vamos a tomar un receso, un descanso. Tenemos visitantes entre nosotros, hermanos, seamos hospitalarios. Vamos a acercarnos a ellos y a saludarles. Dios les bendiga grandemente, hermanos.